Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Muy buenas noches, estimados televidentes. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Si hay un tema que en estos momentos preocupa a los ecuatorianos, es qué hacer para generar dinero durante y después de la pandemia. En diciembre de 2019, en Ecuador se registraba un poco más de 3 millones de personas con empleo adecuado o pleno. Las personas que estaban en subempleo eran aproximadamente 1.4 millones, 884.000 estaban con empleo no remunerado y 311.000 en el desempleo. Ese mismo mes la canasta básica familiar sobrepasaba los $700, aunque la remuneración básica apenas llegaba a los $394. Esto quiere decir que en la práctica, para que una familia pudiera cubrir lo mínimo necesario, necesitaba al menos 2 personas aportando en la economía familiar. Un par de meses después llegó el COVID y la situación se tornó más compleja. La pandemia, la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento alteraron las dinámicas de vida y de consumo, cambiaron los hábitos y las necesidades y en muchos casos paralizaron el flujo económico, lo que devino en la disminución de ingresos y en otros casos hasta el desempleo. Según refirió el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 19 de mayo durante su cadena nacional, aproximadamente 150.000 ecuatorianos han perdido su trabajo como producto del cierre de empresas durante la pandemia. Mientras que un estudio del área financiera de la Universidad de las Américas estimaba que tan solo en marzo de este año se perdieron 36.100 empleos, otros 72.200 en abril, y que este mes probablemente finalizaría con la pérdida de 167.000 más. Con dicho panorama, la pregunta que nos hacemos los ecuatorianos es: ¿qué puedo hacer para generar ingresos y ser productivo en medio de esta crisis? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué fue lo que se aprobó en materia laboral, en la famosa ley humanitaria, y en qué condiciones me deja a mí como trabajador? Esas son algunas de las preguntas que responderemos a lo largo de este programa. A continuación, repasaremos los puntos que aborda la ley humanitaria al respecto del tema laboral. Aunque todavía no está en vigencia, pues está a la espera de observaciones del Ejecutivo para su publicación en el registro oficial, la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada semanas atrás por el Legislativo, concita el interés de la ciudadanía, entre otros aspectos, por su contenido y alcances en materia laboral. Entre los puntos que constan en el articulado se mencionan acuerdos para cambiar condiciones económicas del contrato de trabajo, reducciones de jornada y sueldo como alternativa para preservar plazas laborales, uso de las vacaciones, derecho al descanso en teletrabajo, condiciones para despidos, uso del seguro, contratos emergentes, facilidades para emprendimientos y consideraciones para grupos vulnerables. Revisemos lo que dice la ley al respecto sobre cada uno de ellos y sus condiciones. Acuerdos para cambiar condiciones económicas del contrato de trabajo. Los trabajadores y empleadores podrán modificar las condiciones económicas, es decir, el sueldo o remuneración por la que firmaron el contrato, siempre y cuando ambas partes lo hayan hablado y estén de acuerdo en que esto es con la finalidad de preservar las plazas laborales. Tanto razones como el acuerdo deberán ser certificados por el Ministerio Laboral. Y en caso de que, a pesar del acuerdo, se llegase a despedir al trabajador dentro del primer año de esta ley, la indemnización se calculará en base al último sueldo percibido antes del acuerdo. Además, se precisa que para acogerse a estos acuerdos, los empleadores deberán presentar al trabajador de forma completa, veraz e íntegra los estados financieros de la empresa. Tampoco podrán distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en los que los acuerdos estén vigentes, ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo de vigencia de los acuerdos. Si se llega a acuerdos con la mayoría de los trabajadores, estos serán obligatorios incluso para aquellos que no los suscriban y oponibles a terceros.
En caso de negociación del contrato colectivo vigente, el acuerdo se suscribirá entre los representantes de los trabajadores y el empleador. Y en los casos en los que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y aún así no se logre consenso entre los empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación. Durante la duración del acuerdo, el uso doloso de recursos de la empresa en favor de sus accionistas o administradores será considerado causal de quiebra fraudulenta y dará lugar a la anulación del acuerdo y por lo tanto la sanción establecida por el Código Orgánico Integral Penal. Reducciones de jornada o sueldo como alternativa para preservar plazas laborales. Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, se podrá reducir de forma emergente la jornada laboral hasta en un máximo del 50%. La remuneración del trabajador no podrá ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción, mientras que el aporte a la seguridad social se pagará basándose en la jornada reducida. Para hacer esto efectivo, el empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo el periodo de aplicación de la jornada reducida y la nómina al personal a quienes se le aplicará la medida. Y esta reducción podrá aplicarse hasta por 2 años y renovables por el mismo periodo por una sola vez. La remuneración correspondiente a la reducción de jornada deberá ser proporcional a las horas efectivamente trabajadas, en consideración a su remuneración anterior a la reducción de la jornada. A partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo que ésta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la jornada no podrán repartir dividendos. Y de producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones por desahucio se calcularán sobre la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada, además de cualquier otra sanción que establezca la ley por este incumplimiento. Sobre el uso de las vacaciones, el cuerpo legal precisa que los empleadores durante los 2 años siguientes a la publicación del registro oficial de esta ley podrán notificar al trabajador con el cronograma de sus vacaciones o establecer la compensación de aquellos días de inasistencia al trabajo como vacaciones ya devengadas. Un tema bastante comentado a lo largo de los 2 meses de confinamiento ha sido el derecho al descanso en el teletrabajo. Y en la primera reformatoria de la ley humanitaria se incluye un apartado sobre este tema, que dice lo siguiente: el empleador deberá respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse, garantizando el tiempo en que no estará obligado a responder sus requerimientos. El tiempo de desconexión deberá ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. En ningún caso el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes o pedidos en días de descanso, permisos o feriado anual. Sobre las condiciones para despidos, la Ley de Apoyo Humanitario también incluye una disposición interpretativa sobre el famoso numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo. Así, aclara que en estos casos la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. También habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad, en particular derivada del caso fortuito o fuerza mayor. Y si para salvar una parte del negocio el empleador se ve obligado a cesar una línea o una unidad de negocio específico derivado de la actividad principal como consecuencia del evento del caso fortuito o fuerza mayor, se entenderá como imposibilidad parcial, pudiendo únicamente terminar las relaciones laborales que existan en esa parte específica del negocio que será cesado. Sobre el uso del seguro por desempleo, la ley incluye que los afiliados en relación de dependencia que queden desempleados podrán acceder a la prestación del seguro de desempleo durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, y que para hacer su uso efectivo deberán
acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 10 días. Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 8º de encontrarse desempleado y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores al plazo establecido en este literal. Y verificarse previamente del aviso de salida registrado por el empleador en el IES. En esta ley también aparece una nueva figura, la del contrato emergente, que se celebrará por un máximo de 2 años y podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. La jornada laboral ordinaria podrá ser parcial o completa, con un mínimo de 20 y un máximo de 40 horas semanales, distribuidas en un máximo de 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias, y su remuneración y beneficios de ley serán proporcionales de acuerdo a la jornada pactada. Al terminar el plazo del contrato o por terminación unilateral antes de lo pactado, el trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados de conformidad al Código de Trabajo. Aquí también se precisa que si una vez finalizado el plazo acordado se continúa con la relación laboral, el contrato se considerará como indefinido con los efectos legales pertinentes. En cuanto a consideraciones para grupos vulnerables, la ley humanitaria precisa que será el Ministerio de Trabajo el que establezca los procedimientos y modalidades de trabajo adecuados para que las personas en condiciones de vulnerabilidad frente al COVID-19 puedan desempeñar sus actividades laborales mientras se mantenga un alto riesgo de contagio. Finalmente, esta ley también precisa facilidades para emprendimientos y para la apertura de nuevos negocios desde el día 0 no habrá requisitos, para lo cual el Servicio de Rentas Internas y los gobiernos autónomos descentralizados emitirán permisos de operación provisional que tendrán una validez de 180 días, tiempo durante el cual el emprendedor deberá regularizar su actividad en temas tributarios, municipales y permisos de cualquier índole requeridos. Hacemos una pausa, pero en breve regresamos con más de Artículo 18. Estamos de vuelta con más de Artículo 18. Está por demás decir que vivimos momentos duros, no solo en el aspecto sanitario y social, sino en el económico. Despidos, jornadas laborales más cortas o por ende con sueldos menores. Ingresos disminuidos o demorados, sobre todo en casos de profesiones independientes y dueños de negocios propios que se han visto afectados por el confinamiento. Entonces la pregunta que a todos nos atormenta es: ¿cómo hago para generar ingresos? ¿Cómo puedo ser productivo en medio de la adversidad? Más claro, ¿cómo hago para parar la olla? Y a riesgo de sonar empalagosa, hay que reconocer que los ecuatorianos somos bastante creativos y resilientes en este aspecto, pues según el reporte de 2019-2020 del Global Entrepreneurship Monitor, 1 de cada 3 adultos ecuatorianos ha emprendido un negocio. Alrededor del mundo, más de 1 de cada 6 jóvenes se encuentra sin trabajo a causa del COVID-19. Mientras que quienes siguen empleados han visto reducir sus horas de trabajo en un 23%. Así lo asegura la Organización Internacional del Trabajo en su más reciente análisis. En Ecuador, tan solo en lo que va de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Trabajo ha registrado alrededor de 66.000 desvinculaciones laborales por diversas causas. Con este panorama de contexto, superando la necesidad y encontrando la oportunidad en medio de la crisis, hemos visto surgir durante los 2 últimos meses pequeños negocios e iniciativas de diferente índole para generar ingresos. Es más, es muy probable que en este momento usted haya pensado en ese familiar o amigo que durante la cuarentena comenzó su negocio de comida o postres a domicilio. El que se ofrece a hacer las compras y llevárselas hasta su casa, el que ahora da clases de idiomas y bailoterapia por Zoom, o el que se dedicó a vender insumos de bioseguridad. Si pudo identificar entre sus contactos a más de uno con estos perfiles, no se extrañe,
pues esto corrobora lo que ya decían los estudios del Global Entrepreneurship Monitor. Ecuador se ubica en los primeros lugares de emprendimiento en Latinoamérica y se estima que 1 de cada 3 ecuatorianos ha emprendido algún negocio. Cristian Hidrobo es economista y catedrático con experiencia en el tema. El Ecuador actual está en una situación, tuvo un cierre de emergencia, ¿no? Tuvo un cierre de emergencia, en este momento está en una fase de recuperación, y dentro de esta fase de recuperación hay un sector importante que son los emprendimientos, los emprendedores. Dentro de la adversidad, yo considero que estamos en un buen momento si sabemos capitalizar esta situación compleja que vivimos. Ayer hablábamos de hallar oportunidades dentro de una crisis. Para el ciudadano común, ¿dónde puede hallar esas oportunidades? Por ejemplo, en este momento, ¿cuáles serían los sectores donde hay oportunidades? Bueno, yo creo que tenemos oportunidades en todos los sectores, aun cuando parezca un contrasentido, porque la cadena alimenticia, y hablamos de la cadena alimenticia, pero definitivamente los bienes y servicios demandantes creo que son de una u otra manera todos, ¿no? Yo en algún momento necesito un electricista, necesito a alguien que me limpie los aires acondicionados, necesito a lo mejor algo de entretenimiento. Lo que debo es focalizarme en que lo que vaya a hacer, tengo que hacerlo bien. Esa experticia será la que le dará un plus a los emprendedores y le ayudará a diferenciarse de la competencia. Por eso es sumamente importante que quienes estén pensando en emprender se hagan primero 3 preguntas. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué hago mejor que los otros? ¿Y qué necesidades hay por satisfacer? Regresando entonces a los ejemplos antes mencionados, encontraremos por qué la amiga con buena sazón y habilidad en la cocina apostó por la comida a domicilio, o por qué han proliferado los distribuidores de trajes de protección, protectores faciales y mascarillas. El portal 100 Negocios, por ejemplo, enumera algunos segmentos en los que es posible hallar oportunidades en tiempos de crisis. Mencionan la alimentación desde casa, los negocios de fines de semana, las inversiones a largo plazo y las reparaciones y mantenimientos. El abogado y empresario puertorriqueño Alexiomar Rodríguez también aconseja en su canal de YouTube algunas maneras de generar ingresos, como convertirse en asistente virtual o remoto y hacer pagos a otras personas, llamadas, agendar citas, etc. Aprovechar los hobbies para sacarles provecho económico. Ofrecer tutorías digitales en el campo de experiencia. Incursionar en el servicio a domicilio o delivery shipping. Crear y distribuir productos digitales como manuales o libros. Trabajar la marca personal y aprovecharla para realizar redes de mercadeo, ventas o hasta para hacer marketing de asociados. La coach e influenciadora mexicana Paola Herrera aconseja diversificar los ingresos y no apostar todos los huevos a una sola canasta. Por esto propone sacarle provecho a los idiomas que sepa, ya sea con traducciones o clases a otras personas. A los mercados desatendidos porque nadie más está prestándoles atención. A las tendencias porque funcionan. Al mercado del fitness que hoy en día ha cobrado bastante relevancia. Al contenido de valor en redes sociales. A las plataformas de freelancers y el comercio en línea, entre otros. Las ideas son de lo más variadas. Pero ¿cómo conseguir que nuestra propuesta se diferencie en un mar de ofertas de productos o servicios similares? Tanto emprendedor, tantos negocios. Usted ubica el Instagram y tiene todos los días un nuevo negocio, similares todos. Entonces aquí viene el plus del verdadero emprendedor, darle su diferenciación. Y en la diferenciación no solamente está en el tipo de producto, sino en el nivel de servicio. Puede ser muy pequeño, es mejor atender bien a uno que desatender a 4, porque el efecto dominó es negativo. Aún así, tener la idea y las ganas no lo es todo. A pesar del brío, muchos se quedan en el camino. Y en nuestro país, los estudios del Global Entrepreneurship Monitor también señalaron que solo el 10% de los emprendimientos supera los 3 años de vida. De ahí la importancia de asesorarse adecuadamente y seguir consejos profesionales para que la experiencia pueda evolucionar y convertirse en una propuesta seria, sólida y con futuro. Que tengo yo en mi casa, mi hija que recién entra a la universidad, le cogió como a todos cambiar y ajustar el rumbo, ¿no? Y poco a poco ella comenzó a desarrollar digamos como un tema de emprendimiento, comenzó a hacer unos cakes, unas cosas de estas, ¿no?
Aparentemente como los centennials ahora dominan muchísimo la tecnología, pues poco a poco fue incorporando y estableció, parametrizó un día para hacer sus entregas, hizo ahí de una manera muy simple unos costos, ¿no? Y viene ya a la cuarta semana de que vienen siendo entregas periódicas. Entonces, como se ha visto la curva que va creciendo, como ha comenzado a recibir ingresos, entonces, para todos estos emprendimientos, primero, la parte que cuando ya comienza esta nave a despegar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Voy a hablar como primera persona, pues como catedrático y como empresario también. Le dije, bueno, ok, vamos a analizar cuáles son tus costos reales, ¿no? Tus costos reales para tener tu ganancia real. Entonces, yo ingreso, gasto, ¿cuál es tu utilidad? ¿Cuál es la proyección que quieres tener? ¿Cuál es tu nivel cuál es tu objetivo en los próximos 6 meses? ¿Qué cantidad debes requerir? ¿Cómo quieres seguir creciendo si no inviertes? Entonces, estos tips a cualquier persona que ponga cualquier negocio son fundamentales. Y aquí es donde volvemos nuevamente a la cadena, que necesito yo esta orientación real. Pues cuando ya me siento que estoy creciendo, ahora sí hago un stop, porque disparar para muchos lados es simplemente diluir el desarrollo. Entonces me asiento y digo, bueno, necesito una orientación profesional para poder en un horizonte de corto plazo ir creciendo y en el mediano y largo plazo pues ya formalizarme. Esa es la parte interna. Y para poder crecer, los emprendimientos también necesitan, por supuesto, del apoyo del Estado. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado en estos momentos? ¿No? Carecemos de liquidez, entonces necesitamos crédito. Efectivamente se va a dar crédito a los emprendedores, ¿no? Para mí la palabra es muy grande porque todavía no sé cuáles son los parámetros ni los requisitos. Si estoy emprendiendo, no estoy en buró de crédito, no tengo alguna garantía, pero al margen de eso, ¿qué necesito yo? Difundir mi producto o servicio. Entonces, una de las ideas es que el Estado primero pueda subsidiar claramente, es decir, al mínimo costo, el tema de la conectividad, el tema de los costos que involucra todo lo que tiene que ver con tecnología, al menos por un año, ¿no? El tema de la difusión, si hay canales, si el país, el Ecuador tiene, o el gobierno tiene medios de comunicación, es poder tener un espacio para estos emprendimientos, difundirse públicamente. No puede hacerlo, no se puede ir a ferias por obvios motivos. Entonces, establecer por segmentos días específicos en los que las personas que están emprendiendo seriamente puedan ofrecer sus productos y servicios, tener un espacio, pero cero costo nuevamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? 2 cosas, difundiendo su producto y segundo, estoy minimizando sus costos porque lo que voy a tener que usar es la tecnología para llegar a este mercado digital que es inmenso. Con esos complementos, ¿no? Bajo la orientación interna o bajo la orientación en la que depende de uno, es que buscar ayuda o no ayuda, sino un soporte profesional, podemos hacer un compacto y desarrollarnos como se hace en las grandes potencias. Sin duda alguna, consejos útiles y consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de iniciar un emprendimiento. Eso sí, sea cual sea la rama en la que decide incursionar. Recuerde un detalle, la idea es beneficiarse en medio de la crisis y no beneficiarse de la crisis. Entre estos dos conceptos hay un abismo de diferencias. Esto ha sido todo por hoy. Tengan muy buenas noches, quedan en compañía de Carlos Vera y su programa Verás. Artículo 18. Con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten.